Hola, muy buenas noches. Les saluda su profesor Hermes García. Y bueno, esta es la séptima clase de nuestro curso de introducción a los sistemas de gestión de base de datos. ¿Sí? Hoy no hubo clase presencial por motivo de que hay un evento en la facultad. Así que va a ser a modo asíncrono la clase. ¿Sí? Y en la clase de hoy vamos a aprender cómo hacer consultas a nuestras bases de datos de Access. ¿Sí? Y bueno, ¿qué son las consultas? Bueno, a pesar del nombre, no solamente es para consultar los datos, o sea, para mirar lo que hay, sino que también sirve para hacer cosas en, en nuestra base de datos, ¿sí? Se puede usar para ver los datos o para realizar acciones de una manera acotada. Solo una porción de los datos que residen en una o más tablas de la base, ¿sí? Esto es útil, ¿sí? Si no, sería muy tedioso hacer todo sobre todos los datos de una tabla, ¿sí? Me permite ver o accionar específicamente lo que queramos. Las consultas son de tres tipos en Access. Consulta de selección, que es para consultar la base de datos. Consulta de acción para realizar un cambio en nuestra base de datos. Y las consultas de SQL, que usan código SQL para ejecutar las consultas, ya sea de selección o de acción, ¿sí? Las consultas de selección son las que nos muestran datos, ¿sí? Que cumplen los criterios especificados. Una vez obtenido el resultado, podemos consultar los datos para modificarlos. Se podrá hacer o no según la consulta. Una consulta de selección genera una tabla lógica, ¿sí? La lógica pues no está físicamente en el disco duro, sino en la memoria del ordenador. Y cada vez que se abre, se vuelve a calcular, ¿sí? La consulta no se guardan, los resultados de la consulta no se guardan en ningún lado, sino que cada vez que la abrís, se ejecuta de vuelta. Luego las consultas de acción que realizan cambios a los registros, ¿sí? La consulta de acción, eliminación, actualización, ¿sí? El clásico CRUD, de datos anexados y de creación de tablas. Y consultas específicas de SQL. Son consultas que no se pueden definir en la cuadrícula QE de Access, sino se tienen que definir directamente con código SQL. Esta consulta no se van a estudiar en este curso, ya que para definirlas hay que saber lenguaje SQL, que no es el objetivo de este curso. Y hay otros dos, tres cursos en los que van a usar código SQL. Así que bueno, inscríbanse a esos, ¿no? Y van a poder hacer consultas con código SQL. Bueno, ¿cómo crear una consulta? Te da la pestaña crear y haces clic en diseño de consulta. Entonces vamos a abrir una base de datos. Acá que tengo, una de ellas. Un ratito, acá. Eh, TV Cable 4. Tengo esta base de datos ya toda hecha con datos, ¿sí? Tengo los datos de los clientes, ¿sí? Y tengo inclusive una imagen adjunta. Miren cómo puedo ver, ¿sí? Puedo hacer doble clic acá para abrir. Tengo la imagen de George Clooney acá. Y cada uno de los clientes tiene asociada una imagen de un famoso. Ponerle que es su famoso favorito, ¿sí? Este es una tabla de tipo datos adjuntos, ¿sí? Se puede crear acá. Una carpetita en la que pueda agregar varios datos de diversos tipos, en este caso imágenes. Y bueno, esto sería entonces nuestra tabla, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacer las consultas. Vamos a crear y apretamos diseño de consulta. Y acá nos aparece algo parecido al diseñador de relaciones. Acá están los campos de nuestra consulta, ¿sí? Las columnas de nuestra consulta. Y acá están nuestras tablas que tenemos que ir añadiendo para ponerle campos acá a nuestra consulta, que va a ser al final una tabla, ¿no? Los resultados de cualquier consulta son una tabla con determinados datos, ¿sí? Las consultas de selección, por lo menos. Te devuelven una tabla con lo que vos quieras.
Bueno, entonces, por ejemplo, reclamo tenemos acá, ¿sí? Vamos a usar el asistente para consulta, pero vamos a usar el diseñador de consulta, ¿sí? Agarramos la tabla de la que queremos sacar datos, hacemos clic sobre el botón agregar o arrastramos simplemente, ¿sí? Acá está la vista de diseño de consulta, ¿sí? Si se ve la pantalla, en la parte superior tenemos la zona de tabla, donde aparecen las tablas añadidas con sus correspondientes campos, y en la parte inferior la denominada cuadrícula QBE, donde definimos la consulta. Cada columna de la cuadrícula QBE corresponde a uno de los campos de las tablas de nuestra base de datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, agarramos la tabla del número de reclamo, cliente, del número de cliente, tipo de reclamo, y acá una columna calculada, ¿sí? Agarramos el mes de la fecha de reclamo y le llamamos mes de reclamo a, a ese campo de consulta. Así puedes poner el nombre que vos quieras al campo de la consulta, ¿sí? Dos puntos y pones el campo del que extraes los datos. Cada fila tiene un propósito que definimos brevemente a continuación, ¿sí? Está el campo, donde ponemos el campo a utilizar, y en la mayoría de los casos será el campo a visualizar, pero es el nombre de un campo de la tabla y también puede ser un campo calculado, ¿sí? Como este del mes, que vamos a ver más en detalle cómo filtrar y calcular cosas la próxima clase, ¿sí? Dentro de 2 semanas. Luego tabla, el nombre de la tabla de la que sacamos el campo, ¿sí? Que nos es útil cuando definamos consulta basada en varias tablas, que vamos a ver también en la próxima clase. Orden para ordenar la fila de resultados, ¿sí? Em, Mostrar. Si la casilla de verificación aparece desactivada, la columna no aparecerá en el resultado. Se suele desactivar cuando queremos utilizar el campo para definir la consulta, pero no queremos que aparezca en el resultado. Por ejemplo, si queremos que la consulta nos saque todos los alumnos de Valencia, necesitamos el campo población para seleccionar los alumnos, pero no queremos que aparezca la población en el resultado, ya que todos son de la misma población, ¿sí? Por ejemplo, agarras entonces de los alumnos, la columna población de alumnos y filtrar para que sea igual a tal población que es la que es de una ciudad. Pero bueno, de le va a mostrar eso en el resultado porque ya va a ser todo lo mismo, ¿verdad? Es una columna que está al pedo, ¿verdad? Se usa solamente para hacer un filtrado. Criterio sirve para especificar un criterio de búsqueda. Un criterio de búsqueda es una condición que deben cumplir los registros que aparecerán en el resultado de la consulta. Por lo tanto, está formado por una condición o varias condiciones unidas por operadores y, and, o, or, ¿sí? Para combinar condiciones, ¿sí? Hasta o. ¿Mm? Para añadir campo a la cuadrícula podemos, bueno, hacer doble clic sobre el nombre del campo que aparece en la zona de tablas, ¿sí? Hacer doble clic sobre el campo que quería agregar o arrastrar el campo a tu zona de cuadrícula, ¿sí? En la columna que vos querés dejar ese campo, y hacemos clic sobre la fila campo, ¿sí? Le voy a mostrar. Vamos a hacer doble clic acá, agregamos cliente. También podemos arrastrar acá, reclamo cerrado sí, no, ¿sí? Y acá podemos poner fecha de cierre de reclamo. Podemos elegir directamente acá fecha de cierre de reclamo, ¿sí? Ahora dando diferentes tipos de consulta, hoy vamos a ver el de seleccionar. También puedes teclear directamente el nombre del campo, ¿sí? Si quieres que todos
los campos de una tabla aparecen en el resultado de una consulta, puede usar el asterisco, ¿sí? Sinónimo de todos los campos. Por ejemplo, podemos poner acá cliente. O sea, hacemos asterisco de la tabla. Elegimos la tabla cliente. Tecleamos el asterisco. Y ahí aparecen todas las tablas. ¿Sí? No, a ver un poco. Sí, y bueno. Luego los campos calculados son campos obtenidos en el resultado de una expresión o una función. ¿Sí? Podemos cambiar el encabezado de las columnas al resultado de la consulta. Normalmente aparece en el encabezado de la columna el nombre de la columna. Si queremos cambiar ese encabezado, lo indicamos en la fila campos, escribiéndolo delante del nombre del campo y seguido de 2 puntos. Se suele utilizar sobre todo para los campos calculados. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el mes, en el ejemplo de la última columna. Esta tendrá en el encabezado mes reclamo y en la consulta se visualizará el mes de la fecha del reclamo. ¿Sí? Tenemos un campo calculado que usa la función mes, función que obtiene el mes de una fecha. Vamos a probar acá entonces con fecha, fecha de reclamo. Te vamos a quitar. Y se puede seleccionar los campos acá y cambiarlos de lugar. Pones acá y te sale una flechita. Deja cambiarlos de lugar. ¿Sí? Y luego acá ponemos fecha de reclamo. ¿Sí? Pero acá vamos a especificar. Vamos a hacer mes de reclamo. 2 puntos. Usamos la función mes. La fecha de reclamo. Y acá el nombre del campo tenemos que poner en corchetes. Ahí. Y acá no me aparece la tabla. ¿Sí? Puedes seleccionar las columnas poniendo sobre el extremo superior acá. Puedes cambiar de orden los campos de tu consulta, ¿sí? Puedes seleccionar también varias arrastrando, ¿sí? O manteniendo Shift. Y bueno, para guardar una consulta, hacer clic sobre el botón guardar, las teclas S rápido, ¿sí? Voy a llamarle meses de inicio de reclamo o algo así. Acá nos aparece ya nuestro explorador de objetos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo ejecutamos la consulta? Haciendo clic en el botón ejecutar en el panel de exploración, ¿sí? En la vista de diseño de la consulta. O desde el panel de exploración hacemos doble clic. Y acá nos aparece, ¿sí? Cliente, ¿sí? Me puso bien vamos a ver si podemos hacer un poco de zoom acá. mm,
Hacer zoom. Bueno. Sí, ahí tenemos entonces, nuestra consulta hecha. Sí, hacemos simplemente doble clic, ejecutamos, o vamos a la vista de diseño y hacemos clic en ejecutar y ejecutar la consulta. Y acá tenemos nuestros clientes, tenemos el mes de reclamo, ¿sí? Y acá si el reclamo se cerró o no. ¿Sí? De hecho, ahora un poco vamos acá a la vista de diseño. Vamos a cambiar, darle un alias, cambiar el nombre acá. Estado reclamo le podemos llamar. Ejecutamos. ¿Sí? Y ahí cambiamos el nombre del campo de la consulta. ¿Sí? Y bueno, ya vieron cómo dice que, bueno, elijo la consulta. ¿Sí? Hago clic derecho acá. Elijo vista de diseño y puedo ir modificando las consultas. ¿Sí? Hago los cambios que yo quiera y guardo la consulta. ¿Sí? Y bueno, vamos a ejercitarnos y hacer una consulta acá en nuestra base de datos. Bueno, vamos a seleccionar la tabla que va a ser cliente. En este caso, vamos a una nueva consulta. Entonces vamos a inicio, crear. Vamos acá a crear. Vamos a diseño de consulta. Y elegimos tablas acá. Y arrastramos al cliente. Ahí está. Tenemos, agregamos la tabla. Y vamos a insertar los campos en el orden que queremos ver. Ahora apellido, nombre, fecha de nacimiento. Apellido primero. Nombre. Vamos a elegir acá. ¿Sí? Acá fecha de nacimiento. ¿Sí? Vamos a hacer doble clic. ¿Cuál es el siguiente? Zona número, tanto. Tipo de servicio número, tanto. Pues ponemos sexo, ¿sí? Casado sí o no y el email. Ahí está. Y ejecutamos la consulta. Bueno, primero guardamos datos personales, clientes o algo así. Y podemos hacer doble clic acá o clic acá en ejecutar. Y ahí tenemos nuestra consulta ya hecha. ¿Sí? Apellido, nombre, fecha de nacimiento, ¿sí? Sexo. Podemos darle un ordenamiento, por ejemplo, por apellido. Entonces vamos acá a la vista de diseño de nuestra consulta y cambiamos el orden ascendente de apellido. Y ahí me ordenó por apellido de manera ascendente. ¿Sí? Y acá podemos ordenar por sexo y luego por apellido. ¿Sí? Entonces, primero acá, vamos a la vista de diseño. Acá ponemos sexo primero. Agarramos sexo y ponemos primero. Y ponemos acá ascendente. Y ejecutamos. Y ahí me ordena primero por sexo y luego por apellido. ¿Sí? Y bueno, así es fácil de hacer consultas en Access. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Vamos a ejercitarnos con otro ejemplo. Vamos a crear una nueva base de datos.
Le vamos a llamar countries. ¿Sí? Tengo un Excel, unos datos de unos países que quiero meter en mi base de datos. Y le voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces, veamos. Sí, sí. Ahí tenemos. Vamos a eliminar esta tabla que no vamos a usar. Le muestro cómo importar datos desde un Excel. ¿Sí? Entonces vamos acá a datos externos. Nuevo origen de datos de un archivo Excel. Y vamos a examinar acá. Y vamos a mis materiales de clase y vamos a agregar la tabla países. Y ponemos importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Le dijimos acá. Entonces acá. Y marcamos acá, primera fila contiene encabezado a columna. Es importante, ¿sí? Lo siguiente. Y acá podemos ir editando las propiedades de los campos de nuestra tabla. ¿Sí? Le podemos cambiar el nombre. Vamos a poner todo en español los títulos de mi tabla. Código. ¿Sí? Acá está nombre. Voy a cambiar el tipo de datos también acá. ¿Sí? Acá continente. Región. Superficie. Año de independencia. ¿Sí? Población. Expectativa de vida. El GNP era GNP se le llamaba en español al Renta Nacional Bruta, RNB. ¿Sí? De un viejo, de un RNB anterior. ¿Sí? Tengo muchos datos interesantes sobre países. Vamos a hacer una interesante consulta con ellos. ¿Sí? Con el nombre local. Tenemos la forma de gobierno. Con el jefe de Estado. Tenemos capital, que referencia a mi base de datos de ciudades, a mi tabla de ciudades, perdón. Que ya también traer. Y esto es un código adicional, pero en 2 caracteres en vez de 3. ¿Sí? Luego puedo elegir cuál de estos campos es la clave principal, en este caso el código, un código alfanumérico de 3 caracteres que identifica los países. Siguiente, le vamos a llamar, elegimos el nombre para la tabla, que va a ser países, y finalizamos. Y ahí ya me hizo toda mi tabla, ¿sí? Con todos los tipos de datos correctos del Excel. ¿Sí? Ahora vamos a agregar otras. ¿Sí? Bueno, acá lo hay un botón de Excel. No, esto es para exportar. ¿Sí? Puedo hacer lo contrario, exportar los resultados de una consulta o una tabla completa a Excel haciendo clic simplemente en este botón. ¿Sí? Bueno, entonces importamos. ¿Sí? Acá tengo otra tabla, la de ciudades. ¿Sí? Bueno, tiene campo de ID, nombre, el código país.
código de país, al que corresponde, el distrito y la población. Elegimos la clave principal, ¿sí? Y acá le llamamos, em, puede ser, por ejemplo, ciudades. Ahí tenemos ciudades y vamos a revisar un poco los diseños. Este capital hace referencia a las ciudades. Entonces, vamos a cambiar campo entero para que coincida con el campo ID, ¿sí? De países. Entonces, vamos a ver el diseño de ciudades. Vamos a poner el número entero. Simplemente desde no, de la población está bien. La ID es un número entero, ¿sí? Y este guardamos ahí. Bueno, y último vamos a agregar tabla de idiomas, el código de país, este idioma, este es oficial, y este vamos a ver si podemos convertir a tipo sino, y este también como doble, el porcentaje de personas que hablan ese idioma en ese país. Porcentaje de uso, llamarlo. Siguiente. Clave principal, no hay una clave principal en la letra, es una tabla auxiliar, ¿sí? Y la vamos a llamar idiomas. Y no me quiso convertir el true, al true false ese. Directamente. Entonces vamos a borrar más y traer como un texto corto. Medio delicado el access a decir. Entonces vamos a borrar esta tabla de errores de importación de idiomas y vamos a probar traer de vuelta. Y este es el código del país, el idioma. Este es un booleano, es oficial, sí o no. Y porcentaje. 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 Siguiente. Sin clave principal. Y finalizamos. Esta tabla idioma. Y idiomas. Ahí está. Tenemos todos los datos de las ciudades, los idiomas y los países. Vamos a armar las relaciones y hacer un par de consultas ahora. Entonces, en crear inicio, herramienta base de datos, relaciones. Vamos a poner acá nuestras tres tablitas.
al costadito. Y vamos a intentar acá relacionar ID con código de país. Acá, y exigir la integridad referencial. Y, acá parece que hay un error de tipo. Vamos a la vista de diseño. Un texto corto. Y este número. Ah, ya, ya. Este ID. No, me estoy equivocando con código de países con código de país en idiomas. Podemos exigir y actualizar en acá. Y tengo que cerrar la bendita tabla. Hay código, un código de país. Y tenemos la relación. Y vamos a tratar de relacionar la capital con las IDs de ciudades. Y el problema es que hay algunos datos vacíos. Tendríamos que hacer una consulta para crear un campo no identificado, digamos, o nulo. ¿Sí? Hacemos un desconocido, hacemos ahí. Entonces, bueno, no vamos a exigir más la identidad referencial y dejamos una relación así simple. Porque hay algunos campos nulos acá. Hay países que no tienen capitales y eso no aparece acá. Es un problema. Y bueno, es un error de diseño de nuestras tablas. Ahora vamos a hacer consultas. Diseño de consulta. Cerramos y guardamos las relaciones. Y ponemos acá países. Y vamos a ver qué campos podemos elegir. Podemos poner. ¿Qué nos interesa de los países? Vamos a poner el nombre local. O sí, el nombre local. Le ponemos en qué continente está. ¿Sí? O en qué región. Cuál es su año de independencia. Cuál es su población. Su expectativa de vida. Su RNB. Forma de gobierno. Y jefe de estado. Ahí está. Y vamos a ordenar por su. Ordenar primero por continente. Luego por región. Y luego por su nombre local. Entonces ponemos ascendente acá. Ascendente acá. Ascendente acá. ¿Sí? Y ejecutamos la consulta. Acá aparecen primero los países de África. ¿Sí? Luego por región acá. Luego ordenado por su nombre local. ¿Sí? ¿Sí? Muy. Agarramos solamente las columnas que me interesan. ¿Sí? Y ordeno por los datos que yo quiera. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer una columna calculada de años que fue independiente, por ejemplo. Em, entonces acá
Podemos hacer, entonces acá vamos a hacer una columna calculada, que es años de edad del país, podemos llamarle. Entonces vamos a guardar esta consulta, la vamos a llamar info países. Vamos a la vista de diseño. Y acá vamos a quitar, o sea, vamos a ocultar más la columna año de independencia y vamos a poner acá edad del país. Y ordenamos por eso. ¿Sí? Escribimos entonces vamos a llamarle edad país, dos puntos. En año de fecha. Eso sería para el año actual. Menos año de año de independencia. Ahí entre corchetes ponemos el campo, entre paréntesis dentro de mi función año. Ejecutamos. Y a ver un poco. Edad país dice 120. Vamos a mostrar un poco el año de independencia y ordenar de manera ascendente con eso. A ver, año de independencia. Vamos a poner el diseño acá. En países. Año de independencia es un número. Sí, está bien. Vamos a poner directamente año de independencia. Ahí. Año de fecha actual. Menos año de independencia. Ahí ejecutamos. Y ahí tenemos. Asia existe hace 3548 años. ¿Sí? Bueno, vamos a editar nuestra consulta. ¿Sí? Acá, en diseño. Voy a mostrar solamente el año. Vamos a quitar esto. Y vamos a ordenar por su edad. De manera ascendente. Los países más jóvenes primero. Entonces, y ocultamos el año de independencia y usamos calcular. Ejecutamos.
Los que no tienen edad salen primero y luego. Vamos a cambiar de orden acá. Vamos a poner el nombre local del país primero. Guardamos y ejecutamos. Ya tenemos Palau es el país más joven, de 31 años, ¿sí? Y el país más viejo es Francia, 1182 años de edad. O Dinamarca, o Japón. Japón tiene 2685 años de edad. Y el. Ah, no, China es el país más viejo, de 3548 años de edad. Y bueno, esa es la consulta que hicimos. ¿Sí? Evidentemente que los países que no son independientes no van a tener edad, año de independencia, ¿verdad? Y bueno, vamos a guardar nuestra consulta y vamos a cambiar el nombre a esto. Vamos a llamarle info países por edad. Ahí está. Y bueno, eso es como. Y podemos exportar esta consulta a un libro Excel, ¿sí? En su formato adecuado. Y para abrir. Ahí tenemos nuestra consulta como un archivo de Excel, ¿sí? Y puedo borrar nomás estos países que no son independientes. Y ahí tengo una linda tabla con información sobre los países, ¿sí? Ordenados por edad. De los países independientes ordenados por edad. El más viejo de todos, China. Y el más joven de todos, Palau. Y bueno, eso es la clase de hoy. Le voy a dejar para que practiquen la base de datos de TV cable esta, ¿sí? Con unas indicaciones y para que hagan algunas consultas. Y bueno, eso sería todo y nos vemos la próxima clase del examen, ¿sí? Y para la semana siguiente, ahí no se vayan todavía, un par de avisos. La semana siguiente al parcial tiene que entregar ya la primera etapa de su proyecto, ¿sí? Que va a ser la base de datos de Access, básicamente. Con un diseño inicial por lo menos, sí, normalizado. Y va a ser el examen parcial la próxima clase, el viernes. El viernes 3 de octubre va a ser nuestro examen parcial. Lleven hojas, ¿sí? Em, Lleven hojas y bolígrafos porque va a ser a mano, ¿sí? Va a ser el diseño de base de datos a mano y algunas preguntas teóricas. Y bueno, em, eso sería todo. Espero que hayan entendido y hasta la próxima. Nos vemos. Ah, y el examen es presencial. Sí o sí tienen que venir, pero ustedes ya saben lo de eso. Bueno, ahora sí. Chao, chao.